Bienvenidas todas y todos a esta entrevista en su espacio de discusión y análisis. Participa con nosotros el abogado laboral y en seguridad social y sindicalismo, el licenciado Pedro Sabaste Villegas Rojas. El compañero es especialista en seguridad social y en movimientos sindicales. El licenciado Pedro es uno de los principales expertos en temas laborales y del sindicalismo en México. Director general de CEMPROS. CEMPROS es el Centro Nacional de Promoción Social que ha defendido a miles de trabajadoras y trabajadores ante la injusticia laboral que todavía impera en nuestro país y que se agudizó en la etapa del neoliberalismo. El licenciado Pedro es coautor y articulista sobre asuntos laborales y sindicales tanto en México como en Latinoamérica. Asesor jurídico y político de organizaciones sindicales, entre muchas y otras importantes actividades en defensa de los trabajadores. El tema, evidentemente, es la llamada reforma laboral presentada hace unos días en Palacio Nacional y que tiene implicaciones tanto para los trabajadores docentes como para el personal de apoyo y asistencia a la educación en el Politécnico. Sabemos que en general esta reforma trata sobre la implementación del sistema de justicia laboral ahora a cargo del Poder Judicial de la Federación, donde las juntas de conciliación y arbitraje serán sustituidas por los centros de conciliación locales. Sabemos también que trata sobre el tema de los sindicatos que pretenden garantizar la libertad sindical de negociación colectiva, la democracia sindical y la readecuación de los estatutos sindicales. Esta entrevista constará de 5 preguntas a nuestro entrevistado. Es cierto, son muy pocas, pero las limitaciones de tiempo nos imponen estas restricciones. La mecánica será la presentación de las preguntas por mis compañeros docentes, coordinadores de esta entrevista. Permítanme presentarlos. Nos acompañan la maestra María del Rosario Trejo García, maestra de la UPICSA, el maestro Salvador Rodríguez Pérez, de la Escuela Superior de Economía, el maestro Miguel Gutiérrez Gómez, de la Escuela Superior de Economía, el maestro Jesús Pérez Espiridión, de la ESIME Culhuacán, el maestro Roberto Pérez Gijón, de la ESIME Culhuacán también, y el de la palabra, el profesor Rafael Guerrero Domínguez, de la Escuela Superior de Medicina. Iniciamos la primera pregunta con el maestro Jesús Pérez Espiridión. Adelante, Jesús. Licenciado Pedro Villegas, bienvenido nuevamente. Nosotros como trabajadores del sector público tenemos interés en plantearle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cambios positivos y negativos que se identifican en la reforma laboral? Bueno, gracias por la invitación. Yo iniciaría primeramente comentando con ustedes el que esta última propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, mejor conocida como una reforma para la regulación de las outsourcing o la subcontratación, tiene antecedentes inmediatos que me parece ustedes necesitan comprender o que la población politécnica pueda profundizar en ella. Primeramente habría que decir que hay una reforma que data de 2012, en donde fundamentalmente hubo un cambio en el cual se introduce el tema de la subcontratación, se legaliza la subcontratación. Es decir, se autoriza que empresas puedan contratar con otras empresas servicios que le pueden brindar ellas a través de trabajadores que puedan ser contratadas por las primeras. Es decir, empresas que contratan trabajadores para llevarlas a laborar a otra empresa cuya actividad es fundamental para el desarrollo de ella. En el Instituto Politécnico Nacional podemos ver ese tipo de empresas
sobre todo con las compañeras y compañeros de limpia, ¿no?, que hacen la limpieza en el Instituto Politécnico Nacional. Derivado de ello, en 2017 viene otra reforma, pero ahora en materia de constitucional, fundamentalmente al apartado A del artículo 123 constitucional, en donde ya se plantea 3 ejes. Uno tiene que ver con la transparencia sindical, la rendición de cuentas, la equidad de género, un nuevo sistema de justicia laboral, que es el que acaban de comentar, y otro que tiene que ver con la democracia sindical a través de la elección de los dirigentes o el aval de los trabajadores de sus condiciones generales de trabajo a través del voto libre, directo, personal y secreto. 3 ejes fundamentales. Para que posteriormente, como un mandato constitucional, le imponga la Constitución a los legisladores que en un año tendría que darse la modificación, pero ahora a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una ley que regula a los trabajadores del apartado A. La Constitución está dividida, el 123, en apartado A y en apartado B. El apartado A lo reglamenta la Ley Federal del Trabajo y es ahí donde va direccionada esa reforma. Porque hay trabajadores del apartado B que se rigen bajo la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional se rigen bajo el apartado B, es decir, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, la Constitución en 2017, 5 de febrero de 2017, le mandata al legislativo que en un término de un año, es decir, al 5 de febrero de 2018, tiene que hacer las adecuaciones constitucionales, pero ya en la Ley Federal del Trabajo, la ley reglamentaria, en esos ejes que acabo de comentar. No se hace nada en 2018 y es hasta el 1 de mayo del 2019 cuando ya inicia un gobierno nuevo donde se reforma la Ley Federal del Trabajo y se incrustra dentro de la norma estos aspectos de transparencia y rendición de cuentas, el tema de la equidad de género, el tema del voto personal libre, directo y secreto para elegir a los dirigentes y que hasta nuestros días se está viviendo. Hay un tema que valió la pena comentar cuando ustedes hablan de los aspectos positivos y negativos. Pues es que aparentemente a los trabajadores se les da la facultad de poder elegir a los dirigentes o poder votar de común acuerdo el que la revisión de sus condiciones generales de trabajo, su convenio laboral, ellos lo consienten a través de un proceso de votación, pero ahora sería a través de esa votación libre, directa, personal y secreta. Hay muchos sindicatos que eso ya lo experimentaban. Hay otros sindicatos que no lo hacían. Sobre todo esos sindicatos que se les denomina como sindicatos de protección o sindicatos en donde no existía ese tipo de democracia. Bueno, pues ahora la ley les impone la obligación de la consulta de los trabajadores para poder determinar la dirección sindical. Si nos vamos a un sentido más escrupuloso, diríamos que eso es un atino de la ley, que ciertamente es lo que se necesitaba en las organizaciones sindicales para que fueran legítimos los cambios de dirección en las organizaciones. Y si nos vamos a un aspecto que tiene que ver con lo negativo, pues no solamente habría que descubrir lo que se modificó de la ley y que no beneficia a los trabajadores, sino también lo que se omitió poder revisar y que lesionaba con la reforma de 2012. Yo primero tendría que referirme al aspecto de la outsourcing. Ahora, el 12 de noviembre se manda una iniciativa por parte del Ejecutivo
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a efecto de que se regule esto, que desaparezca esa figura, porque daña terriblemente y violenta los derechos de los trabajadores. Qué bueno, pero la reforma de 2019 no contempló la eliminación del outsourcing y era un tema pendiente. Como el tema también de las tablas de los riesgos de trabajo. Es decir, hay trabajadores que cuando sufren un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo, para poder calificarles tienen primeramente que pasar por la tabla del 514 de la Ley Federal del Trabajo para que determine su grado de disminución orgánica funcional. De tal manera que una vez que ellos, por parte del médico, se determine que le corresponde un grado X, pues tendrá que ir a la tabla para decir qué rango, qué porcentaje le tendrá que corresponder por concepto de su salario. Yo quiero decirles que en 2012 esa tabla desapareció, la eliminaron, con el argumento de que la iban a actualizar. Pues hasta el momento no hay actualización, y si ustedes revisen una Ley Federal del Trabajo actual, vigente, y especialmente el artículo 514, se van a dar cuenta que no hay tabla. Entonces, necesitamos poder reafirmar el que se tenga que revisar esa tabla, tenga que aparecer nuevamente en la ley para que tenga una seguridad del trabajo. Bueno, dos aspectos desde mi punto de vista que habría que introducir en la ley. Ya se está tratando de legislar sobre uno que es el outsourcing, pero hay un tema también que parece fundamental y que yo aprovecho para poder comentarlo con ustedes. Es el tema que tiene que ver sobre la emergencia sanitaria. En 2012 se regula ese tema, pero se coloca como una figura denominada contingencia sanitaria. Y la declaratoria que recientemente hace el gobierno es emergencia sanitaria distinta a la contingencia sanitaria. Es decir, no había un ámbito, esto de la pandemia nos agarró desprevenidos, pues tendríamos que regular el trabajo en casa, el trabajo de diferentes formas, sobre todo en el ámbito educativo. ¿De qué manera se va a realizar eso? ¿Y cuáles son los factores que se van a considerar incluso para el tema de las relaciones de trabajo ordenadas? Porque ahora resulta que las jornadas se han extendido hasta 24 horas, ¿no? Hay veces que hasta en la madrugada hay que estar haciendo trabajo para poder atender a nuestros grupos. Situaciones que vale la pena reconsiderar y insistir en que se puedan regular. Por lo que hace a la reforma estrictamente que aparece en el texto de la ley, yo sí quiero comentarles que se desaparece la figura tripartita de las autoridades laborales. Es decir, se tenía la representación del trabajador, se tenía la representación del gobierno y se tenía la representación del gobierno. Una figura tripartita que decidía cómo se iban a resolver por votación los juicios que se ventilaban ante estas autoridades. Bueno, desaparece, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Lo cierto es que los trabajadores ya no tienen representación ahí. Se aparece en el 2012 el tema de que esto fue con la reforma en 2019, el que los trabajadores ahora son los que van a determinar por escrito si están de acuerdo en que se les descuente o no las cuotas sindicales a los sindicatos. Es decir, con un escrito, un trabajador le podrá solicitar al patrón que ya no haga los descuentos sindicales. Para unos dicen que eso es bueno, para otros les resulta mal. Lo cierto es que los sindicatos en su autonomía funcionan con recursos propios y estos, a través de un convenio que se hace con la autoridad, es que se solicita la deducción a través de la nómina. Bueno, yo hasta ahora no he visto
salvo alguna excepción, que los trabajadores por sí solos vayan y depositen en la cuenta del sindicato lo que corresponde a sus cuotas sindicales. Me parece que, lejos de ser un atino, representa una merma para que el funcionamiento de la organización no sea como la que normalmente nosotros conocemos. Hay un aspecto también que me parece importante poder comentar con ustedes, que tiene que ver con el último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Se dice que todo trabajador que no reciba una causal de despido justificada por parte de su patrón, se entenderá que es un despido injustificado. Es decir, que para que un patrón pueda despedir a un trabajador, le tendrá que dar por escrito las causas de su separación. Si no lo hace así, se entiende para la ley que es un despido injustificado. Resulta que la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo plantea el que ese aviso o esa falta de conocimiento al trabajador de que está despedido justificadamente por escrito será mera presunción. Es decir, de establecer primeramente que para la ley era considerado como un despido injustificado, ahora le otorgan simplemente una presunción. Eso quiere decir que el patrón, si en alguna parte del proceso acredita que esa causal la omitió por alguna situación, pues no puede ser considerado como un despido injustificado. Me parece que es uno de los aspectos negativos que se contempló en esa reforma y que desde luego pues ameritan una consideración para que vuelva otra vez a regularse, a modificarse en función del beneficio que le pueda corresponder a los trabajadores. Espero que con ello haya dado respuesta a esta pregunta. La segunda pregunta está a cargo del maestro Roberto Pérez Gijón. Tienes la palabra, Roberto. Muy interesante la respuesta que nos ha dado, licenciado Pedro, especialmente esa visión retrospectiva de cómo ha evolucionado la ley. Y esto nos acerca a lo que está más cercano a nuestro interés. ¿Cuáles son las implicaciones de esta ley en el aspecto laboral, licenciado? Bueno, por implicaciones laborales, me parece que se debe de entender el tema de las relaciones laborales de carácter individual. Y es así que yo diría, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, entra en vigor el 1 de mayo de 2019, nos arroja como en el capítulo de nuevo sistema de justicia laboral, el que ahora son sustituidas las juntas de conciliación y arbitraje, ese carácter tripartito, por jueces de lo laboral. Es decir, ya no es un colegiado de 3 personas, sino ahora será una sola persona la que pueda dar un fallo a favor o en contra del trabajador. Siempre se argumentó que ese era un modelo mejor porque el tripartismo se sujetaba o se creía que era sinónimo de corrupción. Bueno, al establecerse los jueces de lo laboral, ahora dependientes del Poder Judicial de la Federación o local, de los tribunales superiores de justicia en los estados, se supone que se debe de preparar a alguien en el ámbito laboral para que él sea el que determine en esos tribunales laborales esas controversias. Yo quisiera comentar con ustedes que desde mi punto de vista, si antes los juicios tardaban en resolverse 4 o 5 años, precisamente por falta de personal, porque
unas cuantas personas es las que se encargaban de resolver, pero si un innumerable número, vaya, de expedientes, pues yo no creo que se resuelva ahora con un solo juez, porque un solo juez, como ahora los juicios serán más dinámicos, orales, pues un solo juez será el que conocerá y resolverá. ¿Cuántas audiencias se podrán resolver al día? Si ustedes gustan, alrededor de 5 audiencias se podrán llevar al día con un juez laboral. Y la experiencia nos ha dicho que en la actualidad una junta local o federal de conciliación y arbitraje lleva hasta 70 audiencias al día. Y de todos modos el rezago para resolver es de 4 o 5 años. Entonces, cuando una sola persona va a resolver aproximadamente 5 juicios en un día, imagínense cuántos jueces vamos a necesitar nosotros para que podamos resolver todo ese rezago que se tiene de demandas por despido injustificado o reivindicación a los derechos de los trabajadores. Primera situación, me parece que como anhelo es bueno, pero la práctica me parece que no lo va a hacer, sobre todo por una situación, y eso hay que dejarlo bien claro. En este país, lo que menos les interesa es la justicia laboral. Y por lo tanto, no se le inyecta recursos necesarios para poder atender el sistema de justicia laboral. Eso hay que decirlo. Y ustedes ven a los tribunales, van a los tribunales, a las audiencias, y muchas veces no hay ni papel para poder imprimir las actas de las audiencias. Entonces, no hay recurso que alcance, porque no es suficiente para atender ese tema de la justicia laboral. Esperemos que cambie, aunque yo tengo mis dudas. Por otro lado, se necesitan jueces de lo laboral que entiendan aspectos sociales, que entiendan las necesidades de los trabajadores, que vivan la realidad de los trabajadores. No se necesita solamente profesionales del derecho, porque muchas veces los profesionales del derecho no son susceptibles a los problemas de los trabajadores. Y se supone que el derecho del trabajo es un derecho social. Es un derecho entre desiguales. No es lo mismo decir que el trabajador y el patrón en una controversia van a correr la misma suerte. Eso es mentira. Porque el patrón, si es un jefe de dependencia o es una empresa productiva, pues va a seguir produciendo y generando una utilidad. O el patrón del sector público, pues es un jefe que va a seguir trabajando y va a seguir recibiendo un salario. Y en este caso, el trabajador es el sujeto más vulnerable, porque es el compañero o compañera que se va a quedar sin trabajo, sin cobrar una prestación, y que mientras está un juicio que puede durar 4 o 5 años, pues ¿de dónde va a comer? ¿Quién le va a pagar? ¿Cómo va a enfrentar hasta los gastos para llevar a cabo una demanda laboral? Entonces, el carácter tutelar, social, de la Ley Federal del Trabajo me parece que se va perdiendo. Ya no sería un derecho entre desiguales, sino ya sería un derecho entre iguales. Cuando hablo de tutela, me estoy refiriendo a que la ley observa, la ley laboral, la ley del trabajo, observa precisamente que el equilibrio entre los factores de la producción debe ser más interpretativo a favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajador, cuando interpone una demanda por sí solo a través de un representante legal, se supone que cuando impulsa esa demanda, todo lo que dice la demanda es cierto, aunque a lo mejor diga cosas que no son tan ciertas. Si el patrón lo controvierte, el patrón tiene la obligación de probar. En el derecho civil y en el derecho penal, el que afirma o el que demande tiene la obligación de probar. Por eso decimos que es un derecho entre desiguales. No es la misma regla que en el derecho penal o en el derecho civil. Es un derecho tutelar a favor de los trabajadores en nuestro país. También habría que decir
que dentro de estas implicaciones en cuanto a las relaciones laborales de carácter individual, hay algo que cambia el esquema de cómo iniciar los procedimientos jurídicos ante los órganos que puede establecerse en estos tribunales laborales. ¿Cuáles son? El tema de la prejudicialización. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora para poder llegar a una demanda laboral, primero tengo que ir a agotar un trámite que se llama conciliación ante una figura que se crea que es el Centro de Conciliación Federal o Local y Registro Laboral. Eso quiere decir que si yo me quiero brincar ese paso, ir directamente a la autoridad jurisdiccional, al tribunal laboral, pues me lo van a negar. Me van a decir que primero tengo que ir a la conciliación. Una vez que yo observe adecuadamente el trámite que me marca la ley ahora con esta figura, pues cuando yo solicite la conciliación y se niegue el patrón a ir a conciliar, me van a expedir una constancia donde se diga si se llevó o no la conciliación. Y si no se llevó, el siguiente paso es demandar ante el tribunal laboral y decir o presentar la constancia donde acredita que efectivamente yo pasé por la conciliación. Además, la demanda que yo planteé ante el tribunal laboral una vez que agoté la conciliación tendrá que acompañarse con las pruebas que el trabajador pueda tener, las tiene que aportar para efecto de que se pueda resolver la controversia que se está suscitando. Bueno, son cuestiones pues como novedades que se plantean en esta reforma de 2019 y que desde nuestro punto de vista son las que tiene que observar el trabajador para efectos de poder llevar a cabo una defensa ante estos órganos jurisdiccionales. Creo que con esto podría dar respuesta a esta pregunta. La tercera pregunta la realizará el maestro Miguel Gutiérrez Gómez. Adelante, Miguel. Licenciado Pedro Villegas Rojas, ha sido muy interesante estos comentarios que nos ha hecho con esto que nosotros debemos de conocer a fondo, que es la ley laboral. Y entonces van surgiendo una serie de inquietudes dentro de la misma y qué bueno que usted nos los ha ido explicando. Nos gustaría saber cuáles son las implicaciones sindicales en esta dicha reforma laboral. Gracias. Bueno, en materia sindical, en cuanto a las implicaciones, yo en el preámbulo de la primera pregunta adelantaba algunas cosas. Yo quiero insistir en ellas, ¿no? Porque son de las implicaciones. Primero, la Ley Federal del Trabajo actualmente, con la reforma del 2019, les decía que estableció que el trabajador tiene la facultad de presentar un escrito ante su patrón y decirle que no quiere que se le descuenten cuotas sindicales. Tal pareciera que es una libertad del trabajador, sin duda cabe. Sin embargo, se le coarta la libertad del sindicato de poder aglutinar y poder administrar los recursos que los trabajadores en asamblea deciden darle al sindicato. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque entonces el funcionamiento de la organización sindical se tiene que dar a través de los recursos que genere ella, a través de las cuotas sindicales. Si no fuera así, pues lo más seguro es que no va a funcionar la organización sindical.
Entonces, hay un tema que debería de discutirse. Me parece que no es viable esto. Es una crítica que mucho se dio en esa reforma de 2009 a esta ley, y que yo creo que sí debe de ser rediscutida. Es como cuando se dice, y ustedes vivieron eso, lo experimentaron, que las comisiones sindicales tenían que quitarse. Y si el sindicato quería que hubiera trabajadores que les asistieran en las actividades sindicales, pues el sindicato tenía que pagarles. Y el sindicato, ¿con qué recursos podría pagar a un personal? Entonces, son cosas, pues, afortunadamente esta otra parte no se consolidó en un proyecto de reforma, pero sin duda cabe que administrativamente se dio, sobre todo con los trabajadores de la educación. Bueno, entonces yo digo que ese tema de las cuotas sindicales es un tema que hay que revisar. Segundo, por excelencia las organizaciones sindicales en sus estatutos tienen marcado de qué forma tienen que hacer cumplir sus estatutos o sus documentos básicos. Y se habla de amonestaciones, se hablan de sanciones y también se habla de expulsión. Por excelencia, en cada estatuto hay una cláusula de exclusión por expulsión o por admisión. Cuando las cosas son muy graves, cuando se comete traición, aprovechando que ahora está muy de moda, resulta que el sindicato, como una medida disciplinaria, puede expulsar a ese trabajador o a ese miembro que en ese momento está adherido. Y una consecuencia inmediata era que se le tenía que retirar del empleo. Es decir, no solamente lo expulsaba el sindicato, sino puesto que el sindicato es titular de la materia de trabajo, es decir, de las labores que realiza el trabajador, tenía que ser separado el trabajador de las labores. De acuerdo a la reforma constitucional de junio del 2010, cuando habla en materia de derechos humanos, resulta que se le protege a aquel trabajador expulsado y por lo tanto puede expulsarse del sindicato, pero no puede quitársele el empleo. Entonces, se restringe el tema de la cláusula de exclusión por expulsión y se limita únicamente a castigarlo o a expulsarlo del sindicato, pero no a quitarle el empleo. Otra de las cosas que se plantean con esta reforma, cuando se habla de que el trabajador puede pertenecer a un sindicato o no puede pertenecer a ningún sindicato, o puede solicitar salirse de un sindicato. Esa es la libertad que tiene el trabajador. Antes de la reforma de 2019 ya había jurisprudencia por parte de la Corte, donde hablaba de un aspecto positivo y un aspecto negativo. El positivo, que podía elegir cualquier sindicato para poder adherirse. El aspecto negativo es que podía solicitar el salirse de un sindicato o no afiliarse a un sindicato. Eso es lo que se planteaba. Lo cierto es, cuando se habla de poder constituir un sindicato, lo cierto es que, sobre todo en muchas dependencias, lo que se hizo fue, y ustedes me parece que lo han escuchado, es constituir sindicatos. Es decir, en una empresa puede haber más de un sindicato y en muchas hay hasta 5 sindicatos. Pero el problema no es la libertad que me da la ley de constituir sindicatos, sino quién va a representar verdaderamente los intereses de los trabajadores. Pues la clave es que es el mayoritario. Entonces, mucho se ha aprovechado de esto. Con 20 trabajadores se reúnen y hay alguien que encabeza esos movimientos y dice vamos a constituir un sindicato, y se constituye. Pero la realidad es que no representan al grueso de los trabajadores. Son sindicatos, son membretes sindicales nada más, que muchas veces se hacen,
no digo que sea la generalidad, pero muchas veces se hacen para debilitar al sindicato mayoritario, para pelearle ciertas canonjías al patrón. Y eso lo que representa es que se debilite a los trabajadores, al movimiento que representan a los trabajadores. En la práctica se atomiza el movimiento sindical. Hay una gráfica que nosotros proyectamos. Se habla que por lo menos en el 2018 había algo así como 2 millones de trabajadores afiliados a 200 sindicatos, por decir un dato. Pero resulta que en el 2019 había algo así como 50 sindicatos, o 500 sindicatos, perdón, 500 sindicatos, y la membresía de ser 2,000 trabajadores había bajado a 1,500. Es decir, en este momento, con la libertad sindical, hay muchísimos sindicatos, membretes sindicales por donde quiera, pero afiliados a los sindicatos en su conjunto han disminuido. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo más a la libertad sindical, pero no a las fuentes de empleo. Es decir, se está debilitando el movimiento sindical. Entonces, es una cosa que se desprende pues de estas libertades que se dieron, pero que no han sido debidamente comprendidas por los trabajadores. Tenemos la libertad de constituir sindicatos o adherirnos a sindicatos, pero tenemos que fijarnos muy bien quién es el que realmente representa a la mayoría de los trabajadores. Hay una cosa que también vale la pena comentar aquí, que se desprende de este tema de las implicaciones sindicales, que tiene que ver con que nosotros estamos bajo la lupa, sobre todo de los gobiernos norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, a propósito del Tratado de Libre Comercio, que me parece que es una pregunta posterior. ¿Por qué? Porque resulta que para que se pudiera dar la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2009, nosotros tuvimos que acordar con esos dos países el que hubiera una comisión de expertos o de inspectores que van a fiscalizar al gobierno mexicano que verdaderamente dé cumplimiento a esto que se comprometió de la libertad sindical. Si no lo observan conforme a la letra, va a haber objeciones en las cuales puede haber repercusiones de carácter comercial para nuestro país. Es un aspecto que está ahí, es de política comercial y que pues también debemos de tener presente, ¿no? Y con esto espero que haya dado cumplimiento al cuestionamiento que me hicieron. La cuarta interrogante a cargo del maestro Salvador Rodríguez Pérez. Tienes la palabra, Salvador. En primer lugar, quiero felicitar a la compañera Rosario por brindarnos la oportunidad de conocer al compañero Pedro Villegas, quien nos ha hablado, no a los que estamos aquí, sino a los politécnicos, en un lenguaje y en una ideología que nos cuesta trabajo entender, porque es el lenguaje de los trabajadores. Es el sindicalismo clasista que se ha venido perdiendo poco a poco a partir de la aparición del neoliberalismo, que fue una ofensiva general en contra de los trabajadores y en particular fue una ofensiva en contra de sus derechos, de sus prestaciones, y que pues nos tiene colocados en una situación defensiva muy grande. La reforma laboral, al fin y al cabo, siempre será una correlación de fuerzas entre la burguesía dominante, en este caso, la burguesía predominante en el país, la oligarquía
que predomina, y por el otro lado los trabajadores. En la actualidad, estas reformas laborales son multifactoriales. Lo acaba de decir el compañero Pedro Villegas. Dice, bueno, viene a afectar en otros sentidos, como el comercial, como las leyes migratorias, en otros sentidos. Pero en lo laboral implica una responsabilidad para los trabajadores. Ya no podemos actuar solamente en nuestra fábrica o en nuestro centro de trabajo, ya no solamente en nuestro estado, ya no solamente en nuestro país, sino que ¿cómo tendría que ser, compañero Pedro, el sindicalismo en condiciones de acuerdos comerciales como el que usted nos acaba de indicar hace un momento? El sindicalismo puede seguir estando atomizado, separado, gremializado, o tiene que tener otra conducta, hasta política, presentando propuestas de reforma laboral que expresen el nivel de conciencia de los trabajadores de sus derechos, no solo de sus obligaciones, sino también de sus derechos. Yo le agradezco que esté con nosotros y ojalá nos pueda dar un comentario al respecto. Bueno, primero habría que decir que efectivamente hay una gran influencia de los acuerdos comerciales para que se pudieran dar estas reformas laborales. ¿Cuál es la mejor cara que se le puede dar al movimiento sindical? Me parece que es el respeto hacia los derechos humanos laborales. Que en lugar que las reformas se puedan dar en un ambiente condicionado al mercado, pues pensar más en las personas, pensar en la dignidad del trabajo, reivindicar el papel del trabajo y del trabajador como persona humana. En esa vertiente, pues es como se puede dar un acuerdo que realmente beneficie al grueso de la población, que es la población trabajadora. Pero habría que recordar un poco en qué han influido estos acuerdos comerciales. Por lo menos yo quiero compartir con ustedes que se han identificado dos reformas fundamentales en este país en materia laboral, 1970 y 1980. 1970, una serie de prestaciones como el aguinaldo, días de descanso obligatorios o días festivos, prima dominical, prima vacacional, entre algunas otras cosas. 1980, la suplencia de la deficiencia de la queja, es decir, el carácter tutelar de la ley laboral en favor del trabajador. El tema de que el trabajador, para ser despedido, tendría que justificarse claramente los argumentos por los cuales es despedido. Es donde surgen las famosas actas administrativas o las solicitudes de rescisión de los contratos individuales de trabajo. Dos reformas que desde mi punto de vista fueron buenas para los trabajadores. Sumaron cosas desde ese movimiento social en función de los trabajadores. Pero a partir de 1980, la gran inconformidad de la patronal no se hizo esperar. Si fueron dos reformas que ayudaron a los trabajadores o beneficiaron a los trabajadores, pues entonces hubo la inconformidad del patrón. Y es a partir de 1986, con la entrada del famoso GATT, ¿no?, el acuerdo comercial, donde se quitaron las barreras arancelarias para efecto de una libre circulación de mercancías sin impuestos, en donde exigieron al gobierno en turno que se
volviera los ojos para una posible reforma a la Ley Federal del Trabajo. Si había libertad de mercado, pues tendría que haber flexibilidad en las condiciones de trabajo para poder ser competitivos, decían ellos. Y entonces, en 1988, finales del 88, como candidato a la presidencia de la República por parte de Salinas de Gortari, una vez que gana, pues se compromete a reformar la Ley Federal del Trabajo, 1989. Y empieza una campaña fuerte para reformar la Ley Federal del Trabajo, derivado de un acuerdo comercial. Se oponen dos grandes sindicatos, bueno, un sindicato que fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, todavía la CTM con Fidel Velázquez en esos tiempos se opuso a que se llevara a cabo esa reforma. Pero sin embargo, en cada sexenio se venía apuntando a reformar la Ley Federal del Trabajo. Recientemente, en 2015, 2016, con el tema del acuerdo de cooperación económica transpacífico, ¿no? En donde incluso los gringos tuvieron mucho que ver ahí. Primero impulsando ese acuerdo comercial, cuando gana la presidencia Trump, entonces se desdice, ¿no? Y dice, yo ya no le entro. Pero mientras tanto embarcó a muchos gobiernos para que lo firmaran. Y es ahí donde está el fondo, y yo creo que vale la pena comentar. Ustedes deben recordar que en esos tiempos hubo dirigentes sindicales de Canadá y Estados Unidos, y después el mismo Trump, que decían que los trabajadores mexicanos eran desleales, que los trabajadores mexicanos eran unos abusadores. ¿Por qué? Porque decían que los salarios de los trabajadores eran los más bajos del mundo, por lo menos de esas dos economías. Y no solamente eso, sino también los derechos que se consagraban en las leyes, pues no se respetaban. Entonces nos echaban la culpa a los trabajadores que nosotros éramos desleales ante los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Y es ahí donde empiezan los famosos candados, precisamente en el acuerdo de cooperación económica transpacífico, donde se empieza a hablar por vez primera de las famosas cláusulas sociales. ¿Qué es una cláusula social? Sin duda el respeto a los derechos laborales humanos de los trabajadores. Y es a partir de ahí donde el gobierno mexicano no le queda otra más que revisar, si quería un acuerdo comercial, esas cláusulas sociales. Por eso se da la reforma a la Constitución en 2017, porque ellos decían, es que ahí los dirigentes sindicales no se eligen democráticamente. Entonces decían, pónganle un candado a través del voto libre, directo y secreto. Es que los trabajadores no conocen sus condiciones de trabajo o lo que firman sus dirigentes. Entonces póngansele un candado para que el trabajador vote si está de acuerdo, si conoce y está de acuerdo en que se modifiquen sus condiciones de trabajo. Que a las compañeras no se les daba oportunidad en los puestos de decisión. Entonces modifíquese y déseles oportunidad de que participen en los puestos de decisión, hablando sindicalmente, entre otras cosas. Y es así que se crea esa cláusula social. Trump al final se sale, deja al gobierno mexicano embarcado, porque ya se había dado la reforma de 2017, tenían que reformar la ley, era una reforma constitucional la del 17, y tenían que reformar forzosamente en un año la Ley Federal del Trabajo. Y entonces lo que sucede es que el gobierno ya no le quiso entrar, estamos hablando todavía del gobierno de Peña Nieto, ya no le quiso entrar. Y entonces lo que hicieron fue prorrogarle hasta el año siguiente, es decir, hasta 2019. Pasaron 2 años para que se diera cumplimiento a la reforma constitucional
del 5 de febrero de 2017. Y entonces se firma, pero con una condicionante, que en el acuerdo comercial, el famoso TEC-MEC, ¿no?, para que fuese firmado, tenía que haber una cláusula social que era la 23A, si no mal recuerdo. Esa cláusula establece los parámetros de democracia sindical, de los inspectores del trabajo, de la fiscalización de los gobiernos norteamericanos y canadienses, de cómo deben de fiscalizar que se dé cumplimiento a la reforma laboral de 2019. Entonces, hay una gran influencia del tratado, de los acuerdos comerciales, para que el tema del funcionamiento de los derechos humanos laborales tengan vigencia en nuestro país. Y no por nada los aumentos salariales de 2019. No fue algo gratis, fue un compromiso. Y qué bueno, ¿no? Nos ayudaron. Nos ayudaron. ¿A qué costa? A la fiscalización. Esperemos que todo siga bien, porque si no vamos a tener un problema con esos gobiernos, ¿no? Ese es el porqué, pues, del tema de los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales que sí han influido en la vida de los mexicanos, sobre todo de los trabajadores, no solamente en el ámbito comercial, sino también en el ámbito laboral. Que me parece que fueron imposiciones que en este momento favorecieron a los trabajadores, pero que hay de fondo, bueno, pues me parece que un mecanismo de sanción, de castigo, en caso de que no se cumpla con estas famosas cláusulas sociales. Espero haber dado respuesta a su pregunta, profesor. Por último, para cerrar con las preguntas, tiene la palabra la maestra María del Rosario Trejo García. Adelante, Rosario. Bienvenido, licenciado Pedro Villegas, a este espacio de análisis y reflexión sobre temas fundamentales como son los temas laborales y el tema de sindicalismo. Muy interesantes, muy formativos los planteamientos que nos ha hecho al responder las preguntas que han planteado mis anteriores compañeros. Y bueno, pues yo creo que todo esto que nos ha descrito, todo esto que nos ha caracterizado, pues no es ajeno a los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional. De tal manera que, pues, con toda esta experiencia que usted tiene y porque además usted ha estado muy cercano a procesos laborales de varios compañeros del Politécnico, quisiera que nos planteara cuál es su reflexión en torno a cuáles son los impactos o cómo pueden impactar estos cambios de la reforma laboral que nos ha comentado en el plano laboral y sindical, tanto a los trabajadores académicos como a los no académicos del Instituto Politécnico Nacional. Seguramente esto es de amplio interés para muchos de nuestros compañeros. Gracias. Esta pregunta me parece que es muy interesante, sobre todo para hacer conciencia entre las compañeras y compañeros que conforman el Instituto Politécnico Nacional. Y no solamente del IPN, sino de cualquier trabajador que está dentro del apartado B y su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hace rato yo decía que existe un artículo 123 constitucional, el cual está dividido en apartado A y en apartado B. El apartado A, cuya ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, que fundamentalmente está dirigida a trabajadores de la iniciativa privada, a los organismos públicos descentralizados y algunas paraestatales. Y el apartado B, que lo reglamenta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está dirigido para los trabajadores del Servicio Público Federal, las Secretarías de Estado y organismos públicos desconcentrados de la Administración Pública Federal. Es ahí
donde encontramos al Instituto Politécnico Nacional y a sus trabajadores. Es decir, las relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y si nosotros seguimos durante esta charla que hemos tenido con las 4 preguntas que nos antecedieron, nos damos cuenta que lo que se ha reformado es la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A. Y podríamos decir que entonces, pues, ¿qué me puede afectar como trabajador del Instituto Politécnico Nacional? Y yo diría que es una reflexión profunda porque no podemos estar exentos a una reforma de una ley diferente que no nos vaya a llegar a nosotros en algún momento. Es más, hay cosas que nos están llegando. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando se dio la reforma en materia de seguridad social, se reformó la Ley del Seguro Social, 1997. 10 años después se modificó la Ley del ISSSTE, ¿no? Y todo lo que implicó con ella, que no es el tema ahorita para comentar, pero hubo implicaciones para los trabajadores. En tiempos de Fox se reformó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de los días de descanso obligatorios. Y no se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula a los trabajadores politécnicos. Sin embargo, la reforma le llegó los famosos días de descanso obligatorios, los fines de semana largos, llamados. La desaparición del 5 de febrero, del 21 de marzo y del 20 de noviembre. Y se intercambiaron por el primer lunes del mes de febrero y el tercer lunes de marzo y de noviembre. Una reforma a la Ley Federal del Trabajo que nos impactó a nosotros, como trabajadores politécnicos. A lo mejor no pasó nada, pero esos son los efectos de una reforma diferente. Y algo que nos debe de llamar la atención es la reforma al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, que también hace rato la cité. Cuando hablamos de la tabla de calificación de los riesgos de trabajo, en donde dice que si yo me corté un dedo, un pie, tengo disminución en alguna extremidad o algo de mi cuerpo, yo tengo derecho a una incapacidad parcial permanente, que se va a calificar y se le va a otorgar, o se me va a otorgar un salario, un porcentaje del salario, de acuerdo a esa tabla. La ley del ISSSTE no contempla nada al respecto, todo lo remite supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, al 514. Si desapareció esa tabla, las mismas consecuencias que tienen los trabajadores del apartado A, lo tienen los trabajadores del apartado B, es decir, el trabajador politécnico sufre de las mismas consecuencias que observan los trabajadores del apartado A. Bueno, son 2 ejemplos que ilustran, pues, cómo si se mueve uno, me va a repercutir en lo otro, en el apartado. Aquí hay que establecer con precisión que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Politécnico, se está modificando. Hubo reformas también en materia de democracia sindical. Es decir, donde para poder observar la elección de dirigentes sindicales, inevitablemente tiene que darse a través del voto libre, personal, directo y secreto. No va a haber de otro. Todos se tienen que ajustar a ese mecanismo. Se reformó la ley burocrática o Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en ese sentido. En el tema de la equidad de género también. Se reformó algo que antes se estaba condicionado. El artículo 68
5, si no mal recuerdo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que habla que solamente debe de haber un sindicato por dependencia. Incluso se señala que los sindicatos deben de pertenecer a la FETSE, así textualmente lo dice. Pues se reforman o se derogan, es decir, los trabajadores no solamente pueden pertenecer a un sindicato por dependencia, sino pueden constituir los sindicatos que quieran, con las limitaciones que yo ya apuntaba, que puede ser bueno o puede ser malo. Yo puedo constituir los sindicatos que yo quiera, pero siempre y cuando el que yo constituya va a funcionar si representa a la mayoría de los trabajadores. Y si no, pues van a ser puros membretes, ¿no? Y la otra, ya no voy a estar adherido solamente a la FETSE, sino voy a pertenecer a la federación que yo quiera. El sindicato puede pertenecer a la federación que quiera. Y también la libertad de los trabajadores de poder pertenecer a un sindicato, desafiliarse de ese sindicato o no pertenecer a ningún sindicato. En lo sustancial, en lo riguroso, eso es lo que se reformó de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y que coincide con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es más, las dos entraron en vigor el 1 de mayo del 2019. Eso es lo que se modificó. No se modificaron la desaparición de los tribunales, no se modificó el tema de los mecanismos para poder despedir justificadamente a un trabajador. En lo absoluto, no se modificó nada, nada de eso. Solamente el tema de la democracia sindical. Pero si nosotros creemos que estamos exentos, pues me parece que estamos equivocados. Por ejemplo, en materia de outsourcing o subcontratación, es lo que más prevalece en el Instituto Politécnico Nacional. Eso es lo que más existe. Y eso, de no regularse, se va a extender por diferentes espacios del Instituto Politécnico Nacional. Más, al rato los profesores van a ser contratados por empresas distintas para llevarlos a trabajar, a dar clases al Instituto Politécnico Nacional. Pareciera algo inimaginable, pero eso es lo que sucede en algunos hospitales. Hay empresas ya de enfermeras, hay empresas de compañeros o compañeras que hacen los estudios de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario ver que lo que afecta a la Ley Federal del Trabajo nos está afectando a nosotros. ¿Por qué digo que nos afecta el tema del outsourcing o subcontratación en el Instituto Politécnico Nacional? Porque resulta que esa materia de trabajo que hacen esos compañeros es materia de trabajo del Instituto Politécnico Nacional. Están trabajando directamente para ellos y deberían de ser contratados por el Instituto Politécnico Nacional. De esa manera se acrecentaría la membresía de las organizaciones sindicales, por lo que ocasiona la subcontratación es debilitar a la membresía de las organizaciones sindicales, aparte de la defraudación fiscal, del seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, no nos dejemos llevar con esto que les acabo de decir, que solamente se reformó el apartado A y el apartado B en materia de democracia sindical, sino tendríamos que ver en su conjunto lo que a mí me trae como consecuencia o implicaciones el que se haya reformado la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pues esa sería un poco la respuesta que yo les daría, salvo que ustedes tuvieran algún comentario adicional. Muchas gracias. Para terminar, le agradecemos a nuestro invitado, el licenciado Pedro Sabaste Villegas Rojas, por su excelente participación y la entrega de su valioso tiempo. Así también agradecemos a nuestros compañeros docentes, nuestra compañera, coordinadores de esta entrevista. Estos encuentros tienen la finalidad de favorecer
el debate de problemas que afectan a nuestra comunidad y en particular a todos nuestros compañeros trabajadores docentes y no docentes del instituto. Creemos necesario que como trabajadores del IPN debemos estar organizados para impedir injusticias laborales que nos afectan a todos y sobre todo, importantemente, la vida laboral de nuestra institución. Les damos las gracias por su atención y en espera nos favorezcan viendo y analizando estas entrevistas y nos ayuden a la difusión de estos programas si a ustedes así les parece. Un abrazo a nuestro compañero Pedro Villegas y a todas y todos ustedes. Dejamos un correo al final de este video para que sus preguntas y sus dudas con todo gusto las atenderemos y las haremos llegar a nuestro compañero Pedro Villegas. Mil gracias y hasta luego.